Vivimos en un momento de la historia de la humanidad en donde algo tan simple como discernir lo que está bien de lo que está mal, diferenciar lo correcto de lo incorrecto, lo bueno de lo malo, se ha hecho una tarea enormemente difícil. Y eso afecta sin ninguna duda nuestra vida emocional, nuestra vida física, nuestra vida familiar, pero sobre todo nuestra vida espiritual. Por ese motivo queremos traerte luz a través de lo único que puede ayudarnos a comprender y diferenciar a través de la palabra de Dios, de la enseñanza, de la verdad que tenemos en Cristo. Espero que este mensaje traiga a tu vida luz, que te bendiga y te edifique y que de esa forma cambie totalmente la forma en la cual tú vives, pero que no únicamente eso, sino que tenga una trascendencia para la eternidad. Que Dios te bendiga y no te olvides de dejar tu like y suscribirte a nuestro canal si es que te ha gustado. Invitarte, por favor, a abrir la Biblia en el libro de Apocalipsis o Revelaciones, el libro en el cual nos habla, uno de sus temas principales es acerca de los tiempos finales y la gloria venidera, pero también una porción muy importante en ese libro es que es la cual vamos a estar comenzando a desarrollar en el día de hoy. ¿Y qué es esta porción? Bueno, son los mensajes, o a veces se les llama también cartas a las 7 iglesias. Pero yo creo que es pertinente, antes de ir directamente a esto, por lo menos tener una idea. Apocalipsis, capítulo 2. Vamos a comenzar en el versículo primero. Yo creo que primero necesitamos, ya que vamos a estar un tiempo sobre estos pasajes, necesitamos tener por lo menos un contexto, más allá que tú ya sepas, pero refrescar la memoria, tener un contexto de que, bueno, ¿qué es este libro de Apocalipsis? ¿Quién es su autor? En cierta forma, ¿qué es lo que trata? Y claro, no vamos a ponernos a hacer acá un estudio ni dar detalles, pero sí por lo menos tener una idea. El libro de Apocalipsis o Revelación justamente es dado a Juan, el discípulo amado, ¿se recuerdan? Juan, pero esta revelación de parte de Dios a Juan no le es dada en un momento y una situación de las mejores en su vida, sino que esta revelación a Juan se les dada en un lugar muy, pero muy complicado, que si bien uno puede decir, fue en una isla, porque fue en la isla de Patmos donde tuvo esta revelación. Bueno, esa isla no era Cancún, no era ninguno de esos. ¿Cancún es una isla? No, bueno, está. No era una isla de esas, no era Puerto Rico, no era una isla de esas paradisíacas, ¿no es verdad? No era Hawái. No, la isla de Patmos es una isla que tiene una isla rocosa en donde soplan muy fuerte los vientos, y en esos tiempos Roma la usaba como un lugar de castigo. Era en sí una cárcel en donde no necesitaban un precinto, una cárcel donde ponían a trabajar a sus presidiarios, a picar piedras, a hacer minas, diferentes labores. Y Juan había sido puesto en esta isla como castigo por su fe, como castigo de predicar del evangelio de Jesucristo. Roma había decidido enviarlo a esta isla donde él pasa muchos años. Hay quienes, bueno, la tradición dice y algunos escritos dicen que no murió en esta isla, sino que él alcanzó a salir de ese lugar y finalmente murió más adelante en Roma, pero justamente en Éfeso. Eso es lo que se cree. Pero más allá de eso, es importante el hecho también, cómo es que les dada esta revelación a Juan. Porque Apocalipsis, vamos a ser honestos, es un libro bastante difícil, ¿no es verdad? Si uno se lo pone a tomar, a interpretarlo de una forma literal, uno no sabe ni verdaderamente de lo que está hablando, ¿no es cierto? Es un libro complicado, es un libro difícil, pero en este caso el Señor le da esta revelación a Juan de una manera y en una condición muy particular, muy diferente también a lo que ha sido de repente a otros apóstoles o a otros escritos. Y yo creo que justamente es por eso que tiene tanto peso el mensaje el cual él envía. Tal es así que parte de aquellas cosas que están en este libro todavía están para cumplirse. Todavía no hemos visto vamos a decir, su
total y total cumplimiento, están para cumplirse. Y es interesante porque uno de ellos, en este caso, cuando él nos dice en Apocalipsis capítulo 1, versículo 19, cuando dice, escribe las cosas que has visto y las que son y las que ha de ser después de estas, ¿verdad? Él le dice, escribe ahora lo que yo te voy a decir. Y es interesante también porque, según se nos dice, esta revelación se le da en el día del Señor. Pero no es el día del Señor, es el día del juicio final, sino el día del Señor el domingo. Esto nos da a entender a nosotros que justamente la iglesia naciente, la iglesia primitiva, los primeros cristianos, habían adoptado ya el domingo como el día del Señor, el domingo como el día de congregarse. ¿Por qué motivo habían adoptado ese día y no el sábado? Bueno, uno de esos motivos es que justamente más allá que el cristianismo tiene, vamos a decir, nace en el contexto judío, el cristianismo se desprende totalmente del judaísmo, en el cual en el judaísmo el día del Señor es el sábado, ¿no es verdad? Mas ahora el cristianismo se desprende de este judaísmo y pasa a ser el día del Señor el domingo. ¿Por qué motivo ustedes creen que era el domingo principalmente? Porque el domingo resucitó el Señor. Fue el día en el que van a la tumba a buscar el cuerpo del Señor y no lo encuentran. Y ese día ya lo toman como el día más precioso, de mayor victoria, donde Jesús venció la muerte y resucitó. Y es en ese día cuando se le da la revelación de este libro. Y en lo que nosotros vamos a estar deteniéndonos es en las cartas o el mensaje, los mensajes a las 7 iglesias. Y estas 7 iglesias, presta atención porque ahora ya vamos a ir un poco más al tema que nos atañe a nosotros. Estas 7 iglesias realmente existían. O sea, eran iglesias históricas. Él no está hablando de iglesias, vamos a decir, que bueno, de una forma general, sino que literalmente estas iglesias eran iglesias físicas, eran iglesias locales. Existían todas estas 7 en el área de Asia Menor. Y ese mensaje, en primer lugar, los destinatarios son estas iglesias. Éfeso, Esmirna, Filadelfia. Bueno, vamos a estar yendo por cada una de ellas. Esos son los primeros destinatarios a quien les va este mensaje. Pero, presta atención a esto. Estos mensajes no son únicamente para estas 7 iglesias. Es para todas las iglesias en general de ese tiempo. Pero no únicamente de ese tiempo, a toda la iglesia en general, en toda la historia, pero también al tiempo presente. Por esto esta serie tiene como título principal Cartas de ayer para la iglesia de hoy. Pero no solamente es para la iglesia en general, sino que es para cada uno de nosotros como miembros o parte de esa iglesia. Entonces no solamente le está hablando aquí a Éfeso, a Esmirna, le está hablando acá somos uno. No solamente aquí, a esta iglesia local, sino que me está hablando a mí. Nos está hablando a nosotros, pero también te está hablando a ti. ¿Y por qué es tan importante prestar atención a eso? Mira eso. Porque Jesús, como vamos a ver ahora, le empieza a mostrar a Juan la condición espiritual de cada iglesia. Es como que Jesús fuese quien va a dar un diagnóstico de cómo cada una de estas iglesias está espiritualmente. Y en este diagnóstico va a haber puntos o cualidades a favor que dicen, bueno, ustedes lo están haciendo muy bien, como vamos a ver hoy. Pero hay otros puntos o cualidades que dicen, ¿saben qué? En esto necesitan corregir. En esto necesitan prestar atención y tomar otra dirección. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Jesús los deja en una situación muy comprometida. ¿Por qué? Porque una vez que un médico te da un diagnóstico, tú tienes que tomar una decisión. ¿Sí o no? El médico no va a tomar la decisión por ti. El médico te da el diagnóstico y te deja a ti en una situación. ¿Cuál es esa situación? Yo tengo que tomar a partir de una decisión de acuerdo
a la realidad que estoy viviendo. Entonces nos deja a la iglesia en una situación muy comprometida, pero en donde les indica cuál debe de ser la mejor decisión. Y eso es lo bueno del Señor, ¿no es cierto? Porque si te dejan el aire como diciendo, bueno, y ahora sé mi condición, sé el diagnóstico de mi vida, ¿y ahora qué hago? No, el Señor te indica, este es tu diagnóstico. Entonces ahora, estas son las decisiones, este es el camino en el cual debes de tomar. Y ser radical en eso, hermano. No andar con medias tintas. Ser determinado, ser decisivo. Porque las personas que son inconstantes, que no son determinadas, no llegan a ningún puerto. Se quedan vagando en el medio del océano y los empujan las olas para un lado y para el otro, pero no llegan a ningún destino. Y hoy el Señor le va a hablar a Éfeso, pero no solamente a Éfeso, le va a hablar a la iglesia, nos va a hablar a nosotros, me va a hablar a mí, te va a hablar a ti. Y te va a dejar en una situación comprometida, hermano, porque va a haber una decisión que tú vas a tener que tomar y que yo también, y que nosotros vamos a tener que tomar. El hecho de que sea 7 iglesias, antes de ir al pasaje de hoy, mira algo. Los que entienden más del estudio bíblico, de la teología, dicen que justamente es porque en estas 7 iglesias abarca la condición o todas las condiciones que se puede dar en cualquier iglesia, tanto positivas como aquellas a corregir. Y en Éfeso, ¿tienes abierta la Biblia? ¿Sí? Vamos a ponernos de pie. ¿Sí? Si tú no tienes Biblia, por favor, ponte al lado de alguien que tenga Biblia para que podamos leer juntos. Y para que podamos ver la condición de esta primera iglesia a la cual el Señor le pasa inspección. Dice así, Apocalipsis 2, versículo 1. Si estamos listos, me dicen amén. Amén. Bueno, dice así. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Padre, gracias por tu palabra que es espíritu y es vida. Gracias porque es suficiente en sí misma para obrar milagros y transformar. Yo te ruego que aquí a tu siervo, Señor, tú uses conforme a tu voluntad, tus propósitos, y que cambies en mi vida aquello que es necesario cambiar. Obra en mi vida, Señor, corrígeme, Padre. Y asimismo te ruego que hagas con cada uno de los que está aquí esta mañana y que vino aquí, no como un espectador, sino vino como alguien deseoso de que tú hagas una obra en su vida, como alguien que necesita de ti. Yo te ruego, Padre, que obres de esa manera en su vida para la gloria de tu nombre y que pueda salir de este lugar diciendo: el Jesús es maravilloso. No hay nadie como mi Señor y como Dios.
Y que en todo esto, Señor, tú seas exaltado para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Puedes tomar tu lugar, hermanos. Acá nosotros vimos algo lo cual, como dije en un principio, apunta a una iglesia específica, histórica, real, Éfeso. Es más, nosotros tenemos el registro de cuándo fue que nació esta iglesia, qué fue lo que hizo esta iglesia cuando recién recibió el evangelio, y también tenemos una carta específica a esta iglesia, la carta a los Efesios, ¿no es verdad? Pero nosotros vemos que esta iglesia, después de un tiempo, más allá de cosas que el Señor distingue que son muy buenas, había una en la cual había una necesidad enorme de arrepentimiento, porque si no había un arrepentimiento, iban a tener una consecuencia. Y esto a nosotros nos deja una advertencia. ¿Sabes qué? Esta iglesia podemos ser nosotros. Pero yo sé que es muy lindo ir a lo general porque nos sacamos culpas y decimos, sí, es verdad, el hermano es un frío. Es verdad, el hermano no tiene compromiso. Es verdad que él es un inconstante. Esa iglesia puedo ser yo, hermano, como parte del cuerpo de Cristo. Pero también podés ser vos. Puede ser tú. Si bien es Éfeso, podemos ser cualquiera aquí de nosotros al que Jesús esta mañana nos está hablando. Y es interesante porque esta iglesia, Éfeso, estos hermanos no estaban en una nube, estos hermanos estaban en un lugar específico, en una ciudad. ¿Qué ciudad? Éfeso. Así como nosotros, la gran mayoría de aquí, estamos aquí en Elizabeth o alguna ciudad aledaña, Carteret, por ejemplo. Está hablando de una iglesia local específica, determinada. Y esta iglesia, como toda iglesia, tiene un contexto. Es verdad que todos somos el cuerpo de Cristo, pero no es verdad que cada iglesia, la cultura, la situación que viven, el contexto cultural y social determina en cierta manera cómo vive cada iglesia también, ¿no es verdad? Y en este caso, Éfeso era una ciudad enormemente próspera, económicamente hablando. Era una ciudad que espiritualmente, económicamente estaban bien, como nosotros. Espiritualmente, ¿saben qué? Ellos tenían algo que a través de la historia podemos seguir, que se fue pasando en cierta forma de generación a generación, pero ellos tenían un centro de idolatría en donde tenían el templo a Diana de los Efesos. ¿Alguien lo escuchó alguna vez nombrar? Sí. Diana de los Efesos, ese era el lugar de ellos donde su vida espiritual se regía, en donde la magia y la hechicería también hacía una parte muy importante de su vida espiritual. Tal es así que cuando ellos recién se convierten y reciben el evangelio, en Hechos capítulos 19, tú sabes una de las cosas que hacen ellos. Ellos toman los libros de magia, los libros de hechicería, de brujería, y al recibir el evangelio de Cristo, los prenden fuego, los queman a todos, marcando así un rompimiento con su vida espiritual pasada para el comienzo de una nueva. Una determinación, ¿no es cierto? De que aquello que habían recibido era más valioso, tenía mayor importancia que todo aquello que pertenecía a su vida espiritual antigua. Ellos claramente al estar en esta condición tenían un gran peso, ¿no es verdad? Y una gran presión viviendo como cristianos en un mundo o en una ciudad totalmente idólatra, totalmente atada a la brujería, totalmente atada a la hechicería, y siendo que este tema del evangelio y el cristianismo era una novedad en ese tiempo, ¿la verdad? No es como ahora, lo cual nosotros ya venimos con una herencia cultural, familiar, que en cierta forma hemos escuchado del Dios de la Biblia, hemos escuchado de Jesús, ¿no es cierto? La gran mayoría de los que estamos aquí, bueno, acá en esta ciudad de Éfeso no. Entonces estos cristianos se enfrentaban a una presión doble. Estaban viviendo una espiritualidad novedosa, el Evangelio de Jesucristo. Por eso en ese tiempo ser cristiano en Éfeso uno tenía que andar con los ojos bien abiertos. Tenía que estar bien atento, tenía que tener una doctrina, una enseñanza cristiana muy clara para no caer en engaños. Y miren algo, eso es lo que Jesús les elogia.
Aquí vamos a aquellas cosas las cuales Jesús dice lo están haciendo bien. Porque hermano, yo te aseguro que tú tal vez hay muchas cosas que hoy estás haciendo bien como hijo de Dios. Hay muchas cosas que tú dices, mira, yo hace 1 año, 2 años, 3 años, yo vivía de esta manera contrario a Dios y mira ahora, por su misericordia y gracia, ya no vivo de esa forma, vivo de una manera que agrada y le da gloria a mi Señor. Por eso Jesús le dice y las elogia y le dice, yo conozco tus obras. Wow. ¿Sabes lo que es que Jesús esté ahí? Yo conozco. Yo sé, iglesia, lo que ustedes hacen. Y enumera cosas que realmente son muy, muy impresionantes. Esta iglesia en Éfeso, en cierta manera, es una iglesia modelo para muchos. Miren lo que le dice el Señor. Les dice, ustedes no son una iglesia perezosa. Porque le dice, ustedes trabajan arduamente y sufren con paciencia las pruebas o estoy aquí parafraseando, las pruebas o las presiones externas. Ustedes, yo sé, le dice Jesús, que son trabajadores arduos en la obra. Son constantes, son perseverantes, se mantienen firmes. Porque desde que el momento que ellos reciben esta carta del apóstol Pablo, la carta a los Efesios, hasta el momento de esta visión de Juan, han pasado aproximadamente unos 30 o 40 años. Entonces dice, ustedes han sido firmes, ustedes han sido constantes. Es más, le dice, ustedes han sufrido, han padecido por causa de mi nombre y no han desmayado. Wow, hermano. No han desmayado. Hoy nosotros, ¿verdad? Tenemos la vida cristiana en algunos aspectos o áreas comparada a Éfeso muchísimo más fácil, hermano. Aquí nadie nos anda persiguiendo para que no seamos cristianos, ¿verdad? O ponemos nuestra vida en peligro por ser cristianos, ¿no es cierto? ¿No? No tenemos ninguno de esos problemas, gracias a Dios. Pero ellos sí. Por eso le dice, ustedes han sufrido, pero no se han desmayado. El Señor también les resalta, les elogia el discernimiento doctrinal que ellos tenían. La capacidad de interpretar correctamente la palabra de Dios a la luz del Evangelio de Cristo. Que vos podrás decir tal vez, esto bueno, fácil. No, hermano, no es nada fácil. No es nada fácil. Si no tienes discernimiento, si no, el Señor no te ilumina el entendimiento, tú terminas creyendo cualquier cosa. Cualquier cosa. Tú terminas creyendo hasta que si te tatúas el 666, tú eres el mejor de los cristianos. Eso ya lo hemos vivido. No sé si alguno se recuerda de eso justamente. En un lugar. Tenían discernimiento doctrinal. Miren lo que les dice Jesús. Has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Ustedes, Éfesos, ustedes lo han probado y los han hallado mentirosos. Estos hermanos de Éfeso eran crudos, hermano. No era que venía aquí cualquier charlatán y les decía, no, que yo soy apóstol y yo soy arcángel y que yo soy... No. Se ve que los ponían a prueba y decían, no, ustedes no que son nada de eso, ustedes lo que son unos charlatanes mentirosos, ladronazos. Los han hallado mentirosos. Y en esta ciudad como Éfeso, llena de engaños, de filosofías, de sincretismo religioso, en donde parte de ese sincretismo justamente los nicolaitas. Jesús mismo le nombra a ellos. ¿Quiénes eran estos nicolaitas? O nicolaitas, ¿quiénes eran estos? Bueno, estos nicolaitas eran un grupo de personas que ellos decían también ser cristianos, pero que
no solamente estaban de acuerdo con el libertinaje y participar en los cultos paganos, no solamente eso, sino que los promovían. Entonces dice, ustedes han reprobado aquello que yo también repruebo, la práctica de los nicolaitas. O sea, vivían en una ciudad en donde había personas que decían, no, no hay problema, eres cristiano, tú también puedes hacer esto, no hay ningún problema, tú también puedes hacer eso otro. Y ellos tenían el discernimiento de decir, no, espera, no es así, no es así. No andaban siguiendo detrás de filosofías huecas, ideologías raras, novedades. Hoy, hermanos, muchas veces es mucho más fácil que algo novedoso tenga aceptación en el medio cristiano que aquello que ha creído el cristianismo verdadero en todos los tiempos. Lo hayan aburrido. Necesitamos la novedad. No, hermanos, no hay nada mejor que aquello que el Señor mismo nos ha entregado. Y guardarlo y cuidarlo con celo santo. Ellos los probaban, los examinaban, y una vez que los probaban y los examinaban, desechaban la mentira. No hacían sincretismo, no decían, bueno, está bien, tiene parte de verdad, tomémoslo todo. No. En Cristo Jesús nosotros encontramos algo muy particular y diferente, que Jesús no acepta sincretismo, Jesús es el único. Por eso Él dice, yo soy uno de los caminos que ustedes pueden elegir, por favor, escójame. No, yo soy el único camino, dice Jesús, la verdad y la vida. Y el único camino que te lleva a la salvación y al Padre. Hay un solo nombre debajo del cielo en el cual poder ser salvo. Y no hay ningún santo, sino el santo de los santos, Jesucristo. Y ellos guardaban con celo esto que habían recibido de parte de Dios y también de seguro de parte de los apóstoles. Ellos tenían un odio santo al pecado, hermano. Tenían un odio santo al pecado. Aquí voy a nombrar aquello que ya les dije recién con respecto a los nicolaitas. Cuando dice, aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Qué es lo que muestra aquí? Que no tenían comunión. Una cosa es tú, ¿verdad?, tener comunión con alguien con el propósito de predicarle el evangelio, porque si no, ¿verdad?, si nos vamos a poner una burbuja, ¿quién? ¿No es verdad? Si somos la creme de la creme, y no, hermano, somos lavados con la sangre de Cristo, pero tenemos un propósito, una misión. ¿Cuál es ese propósito, esa misión? Justamente llevar el mensaje de evangelios a otros. Pero en este caso, cuando aquel que tú quieres llevar el mensaje del evangelio te termina evangelizando a ti, ahí hay un problema. Voy a predicarle a aquel hermano que anda perdidazo, anda en adulterio, anda en mujeriego, anda en esto y el otro, y resulta que vas, sí, hermano, en Jesús hay salvación, sal de ese estilo. Y después pasa un mes, 2 meses y andas prácticamente ya, empezaste medio que a hablar como él. Después andas en las salidas con él. No, que lo quiero evangelizar. No, hermano, te están evangelizando ahora. Dice, no, dice, ustedes aborrecen las obras de los nicolaitas como yo también las aborrezco. No las acepto. No son buenas. Estos nicolaitas promovían un evangelio barato. Un evangelio de Chinatown. Ustedes, ¿verdad? Sí, Cristo está bien, pero no hay problema, puedes darte la vida. Bebamos y comamos, total, mañana moriremos. Pequemos, total, somos por gracia perdonados. No, dice, no es así. Ustedes no han aceptado esta forma de cristianismo de ellos, así como yo tampoco las acepto, les dice Jesús. Ustedes tienen muy buen punto a favor. Entonces nosotros vemos que Jesús los elogia de una manera preciosa y le dice, ustedes son una iglesia pura. ¡Wow! Son una iglesia trabajadora. Gloria al Señor Santo. Y son una iglesia doctrinalmente sólida. Aleluya. Aleluya.
Yo creo que en un concurso de iglesias, Éfeso salía la primera del año, ¿no es verdad? Tiene muy buenos puntos. ¿A quién no le gustaría recibir esos reconocimientos de parte de Jesús? Que el Señor nos vea y diga, wow, mira, sos tan trabajador en la obra, sos tan comprometido, guardas tanto la pureza, conservás la doctrina. Pero aquí está el pero de Jesús. Pero dice, tengo contra ti algo. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Tengo contra ti algo. ¿Qué es eso? Éfeso, dejaste tu primer amor. Está frío. Haces todas estas cosas como por inercia, como por rutina, por hacerlas. Porque sí tenés el entendimiento que son correctas, pero has perdido la motivación principal. Porque ¿sabes qué sucede cuando uno hace únicamente las cosas por rutina, por inercia, porque las tiene que hacer y se olvida de cuál debe de ser la motivación principal, el carbón que pone esa energía para hacerlo? ¿Sabes qué sucede? Uno se termina frustrando, desgastando, alimentando rencor, porque se ha olvidado de lo más importante, se ha olvidado del amor. Dice, tengo contra ustedes que han perdido el primer amor. Miren algo, no les dice ustedes han perdido la doctrina, han dejado de trabajar, han aceptado a los nicolaitas, no. Dice, han perdido el primer amor. Ustedes han perdido la motivación real por la cual hacen todas estas cosas. El amor. Y Jesús les hace un llamado. Que no se queden en esa condición, sino que les dicen, vuelvan al primer amor. Y cuando se hace referencia a este primer amor, no se refiere a una intensidad o a una emoción del primer día de la conversión, sino aquel amor que es apasionado, aquel amor que es exclusivo, aquel amor que nos invade en el comienzo de nuestro caminar con Cristo, en donde parece que nada más importa que solo mi Señor y mi Dios. Que parece que verdaderamente no he comenzado a vivir hasta que he sido conocido por mi Señor y yo lo he conocido a Él. ¿Sabes qué? Es similar a cuando te enamoraste de tu pichona. Que parecía que la vida comenzó cuando la viste a ella. O que la vida comenzó cuando lo viste a él. Todo el mundo alrededor no existía aparentemente. Porque había ojos, corazón, mente, pensamientos, solo para tu primer amor. ¿Cuántos de los que son casados aquí pueden decir es verdad? ¿O cuántos de los que están enamorados y piensan casar pueden decir es verdad, es cierto, pastor? Si tú estás enamorándote, más vale que sea así. Solo no hay mundo solo para ella, hay mundo solo para él. Es todo lo único que existe. Pero ¿qué sucede? Muchas veces ese primer amor con la rutina, con los quehaceres, con los hijos, con todos los días, continuamos viviendo en pareja, continuamos siendo esposo, esposa, continuamos cumpliendo como las funciones, pero rutinariamente. En modo neutro. Porque bueno, es lo que hay que hacer. Y está bien tener la convicción, ¿no es cierto?, de hacer aquello que es correcto. Es necesario. Pero no nos podemos olvidar de que también es muy importante
el reencender el amor romántico que experimentamos aquel día, ¿no es verdad? Y tal vez tú piensas, pastor, yo ya tengo 20 años, 10 años de casado, ya eso ya quedó. No, hermano. ¿Se puede? Lo necesitamos. Yo lo necesito. Nosotros ya tenemos 30 años, 32 años juntos, ¿no? Juntos. Imagínate si en todo este tiempo nosotros no hubiésemos tal vez en momentos, ¿verdad? Decir, es momento de encender esa chispa. Estamos trabajando neutro nosotros. Es rutina y es nada más. Y hay momentos. Uno prácticamente no se casa solo una vez. Se vuelve a casar siempre que sea necesario, pero no con otra, con la misma. Haz de cuenta que recién la estás conociendo. Te comienzas a recordar de aquellos momentos. Y ahora vamos a ir a eso. Porque lo que sucede, ¿saben qué es? ¿Saben por qué muchas veces nosotros caemos en ese tipo de frieza espiritual como estaba Éfeso? Y nos empezamos a olvidar de aquel momento en donde el Señor nos alcanzó. ¿Sabes por qué? Porque nuestra memoria, no sé la tuya, pero la mía sí, es selectiva. Solo se acuerda de lo que le conviene. Y generalmente se acuerda de todo lo malo, ¿no es verdad? Cuando se da una discusión en el matrimonio, empieza toda una historia. Y nos empezamos a acordar de todo lo malo. Y pareciera ser que todo fue malo. ¿Por qué? Porque somos selectivos en la memoria. Y al ver que todo es malo, decimos, ¿sabe qué? Entonces, mejor ni seguir adelante. Pero no podemos ser así. Tenemos que aprender de aquello que Dios nos enseña, de que no podemos olvidarnos, en primer lugar, de la bondad que ya hemos recibido de parte de Dios cuando nos alcanzó. No podemos olvidarnos de todos los beneficios que el Señor ya nos ha dado, y poniendo como más importantes los que todavía no he recibido o lo que todavía no tengo. Tú sabes que hubo un momento en donde el pueblo estaba a punto de entrar a la tierra prometida y Dios ya le había advertido varias veces, pero dice, le voy a advertir una última vez y voy a ser bien directo para que no se me vayan a olvidar. Y dice en la palabra que el Señor, antes de entrar a la tierra prometida, le dicen, ¡ey, esperen! Ustedes están por entrar a la tierra, pero yo les quiero hacer saber algo. Cuando entren a la tierra y empiecen a prosperar y su vida empiece a estar bien, cuando entren a la tierra y las cosas parecen que se caminan solas y que ustedes ya tienen sus casas y ya están bien con sus familias, cuando estén en esa situación, no se olviden de Dios. No crean que es por ustedes y su propia fuerza que han conseguido todas las cosas. ¿Y sabes qué sucedió cuando entraron a la tierra y pasó un tiempo? ¿Sabes qué pasó? Se olvidaron de Dios. Y después empezaron a seleccionar aquellas cosas que habían sido negativas en su vida sin mirar las grandes bondades que Dios había hecho. Dios los sacó de Egipto, Dios abrió el Mar Rojo, Dios les dio agua en el medio de la roca, les dio maná en el medio del desierto. ¿Qué no hizo el Señor para su pueblo? Pero ¿saben qué sucedió? Se olvidaron. Dios les dice, no sea cosa que se sacien, que coman y se enorgullezcan en su corazón y se olviden de Dios, el Dios que los sacó de Egipto. Por eso, hermanos, ¿sabes qué es importante siempre? Recordarnos de dónde Dios nos sacó. Traerle a memoria, a tu memoria selectiva, ¿cómo estabas sin Cristo? Por eso es importante también recordarnos, cuando estamos pasando por momentos difíciles en nuestro matrimonio, recordarnos
si fue así el momento que nos conocimos, si fue así el momento en donde hicimos el pacto en el altar. Volver atrás para recordarle a nuestra alma, a nuestra mente, a nuestros pensamientos que el mayor beneficio lo hemos tenido de parte de Dios y recordar de dónde Él me sacó. Hay una historia que no sé si es verdadera o no, pero es muy oportuna y muy buena para ilustrar un poco esta situación. Yo sé que algunos ya la saben, pero se cuenta de un hombre, que este hombre había vivido en la calle como homeless, como indigente por mucho tiempo. Había vivido en la miseria absoluta, había llegado a lo más bajo que una persona podría llegar en su vida. El alcohol lo había destrozado, ya prácticamente lo único que miraban las personas en él y decían, esperemos que un día tal vez no lo veamos más porque ya no hay esperanza para él. Pero ¿sabes qué ocurrió a este hombre? Un día Dios lo alcanzó. Vino alguien, le predicó el evangelio y a este hombre le fueron abiertos los ojos y pudo ver al Señor, y su vida con el tiempo fue cambiando. Y este hombre fue progresando y prosperando económicamente y se hizo muy exitoso. Sin embargo, él tenía una costumbre muy particular. Él andaba siempre con un maletín viejo, en donde lo llevaba a todo lugar donde él iba. Entonces un amigo cercano, muy intrigado como debería de ser, le pregunta y le dice, hey amigo, dice, yo tengo una pregunta, no te me vayas a ofender, pero creo que somos amigos y puedo preguntarte esto. Dice, ¿para qué llevas ese maletín a todos lados? Si tú podrías llevar maletines mucho mejores. ¿Y qué tienes adentro de ese maletín? Entonces este hombre abre el maletín y adentro estaba una muda de ropa toda andrajosa, sucia, en una terrible condición. Y le dice a su amigo, mira, esta era la ropa que yo tenía puesta en aquella calle cuando Cristo me alcanzó. Y la razón por qué la cargo en este maletín es para nunca olvidarme de donde Dios me sacó. Y tenemos que, hermanos, unos más y otros menos, porque hay unos que son más mal agradecidos que otros. Yo sé que ninguno de los que está aquí es mal agradecido, pero por ahí andan. Y mucho menos el que está aquí adelante. Todos, mis hermanos, tenemos momentos de ingratitud en nuestras vidas cuando las cosas parecen que no van como quisiéramos. Por eso es bueno recordarle a nuestra mentecita linda, no te olvides de los beneficios que el Señor te ha dado. Deja de quejarte. No te hagas. Eras una piltrafa antes que el Señor te alcanzara. Estabas perdido en el lodo. Estabas que no valías nada y el Señor te alcanzó y te dio vida nueva. Y mira cómo estás ahora. Estás. Tal vez ni hubieses estado, pero estás todavía aquí. Tenés vida eterna si te morís hoy. ¿De qué nos vamos a quejar? Y este llamado se lo hace el Señor a esta iglesia de Éfeso. Aquella iglesia que en el momento en el cual había recibido a Jesús, tal fue el impacto que causó en sus vidas, que aquello más precioso de su vida espiritual no tuvieron ningún problema en ir y quemarlo, destruir completamente y romper con esa historia o esa parte de la historia de su vida, porque una nueva comenzaba, Cristo. Pero ahora les estaban haciendo Dios mismo, Jesús mismo, el llamado a volver al primer amor. Y le dice, ¿saben qué? Más vale que se arrepientan. Porque si no se arrepienten, les dice el Señor, quitaré el candelero de medio de vosotros. Este candelero es la luz de Cristo. Su presencia, su virtud en el medio de la iglesia y en mi vida.
si no tomas una decisión, voy a apartar mi luz, mi candelero de ti. Esto acá no está hablando de la salvación. Bueno, ahora ya perdí la salvación. No, está hablando de su presencia, su gracia, los beneficios de ser alumbrado por Cristo para vivir cada área de nuestras vidas. Dice, te será quitado. Y dice, para que no sea quitado, hay algo que puedes hacer. Hay algo que yo puedo hacer. Y es lo siguiente. En primer lugar, recuerda de dónde has caído. ¿Qué pasó? ¿Por qué llegaste a ese punto? ¿Cómo fue que estabas y por qué estás ahora en esta condición? Medita. No pongas excusas. No justifiques aquellos actos los cuales el Señor te está corrigiendo. Porque eso no va a causar ningún beneficio a tu vida espiritual, a la mía, ni siquiera tampoco va a causar ningún beneficio en ningún área de tu vida. Debemos de reconocer y ponernos a pensar, preguntarle al Señor, Señor, ¿de dónde he caído? ¿En qué momento comenzó a suceder en esto en mi vida? ¿Cómo fue, Señor, que le dejé ir el primer amor? ¿Cómo fue que aquello que me movía, el estar en tu palabra, el orar, el ir a tu casa y servirte, el estar en comunión con los hermanos? ¿Cuándo fue el momento que eso se me convirtió en una obligación, un peso, una carga, una rutina? Señor, ¿qué pasó conmigo? Ayúdame a renovar eso en mí. Reconocer que no estoy en una condición favorable delante de Dios ni para mi vida espiritual. Necesitamos reconocer en primer lugar eso. Si tu vida con Cristo es mera rutina, mero cumplir, si estás andando en automático, si es eso, dice, recuerda de dónde has caído, qué ha pasado, por qué estás viviendo así ahora. No fue así cuando yo te rescaté y te llamé. En segundo lugar, te dice Jesús, arrepiéntete. Esto es fuertísimo, hermano. Cuando se habla de arrepentimiento, a cada uno de nosotros nos viene una imagen en la mente, ¿no es verdad? Porque así son las palabras. Si yo digo acá perro, alguno va a estar pensando en su firulai, otro va a estar pensando en un dálmata, ¿no es cierto? Otro en un doberman, no sé. Y cuando hablamos de arrepentimiento, tal vez a cada uno de nosotros aquí nos podrá venir un pensamiento, pero este arrepiéntete tiene un significado específico y debo de entenderlo para saber qué debo de hacer. Esta palabra arrepentimiento, que en su idioma original es metanoia, no es simplemente un llanto, un remordimiento, aunque implica sí un llanto y un remordimiento. No es simplemente una tristeza, aunque implica una tristeza por cómo estoy o por lo que he hecho. Pero va mucho más allá el arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio en primer lugar de mente, de forma de pensar. Porque si no cambio de forma de pensar, no voy a poder cambiar mi actitud. La mente es el control de mando de las acciones. Cada cosa que hacemos, que hablamos, que los ojos inclusive hacia donde los movemos, primero pasan por nuestra mente. Por lo tanto, si no cambio de pensamiento, no voy a poder cambiar de acción de lo que estoy haciendo. ¿Y cómo es este arrepentimiento? Bueno, el estar yendo en una dirección, en la frieza espiritual como Éfeso, e ir en la dirección contraria. En decir, yo necesito volver al primer amor y voy a hacer todo lo que sea necesario para volver a ese primer amor, que mi primer amor es Cristo, que sea mi Señor, que sea mi Dios, y empezar a hacer cosas que te conduzcan a que eso se concretice en tu vida. La primera de ellas es clamar a Dios delante de Él, suplicar, Señor, renueva en mí tu amor, Señor.
Un cambio de mente. Nosotros necesitamos renovar nuestra mente a la mente de Cristo. Imagínate algo, que nosotros vivimos nuestra vida cristiana con la misma forma de pensar cuando estábamos sin Cristo. ¿Te parece algo coherente? ¿Es coherente o no? ¿Es coherente o no? No, ¿verdad? Arrepiéntete, le dice. Y mira el tercer paso que le da Jesús. Haz las primeras obras. Haz las primeras obras. ¿Cuáles eran aquellas cosas que tú hacías cuando recién Cristo te alcanzó? ¿Cómo pensabas? ¿Qué cosas eran importantes para ti? ¿No es verdad que en aquel momento tú también tenías problemas? ¿Sí o no? Tenías problemas, ¿no es cierto? Pero tenías a Cristo. Y se te veía una sonrisa, pero de oreja a oreja. ¿Por qué ahora que también tienes problemas? Porque en Cristo también tenemos problemas. Pero ¿por qué ahora lo que predomina más en lugar de la sonrisa de oreja a oreja es la amargura? Haz las obras primeras. El mismo Señor que te rescató en aquel tiempo cuando tú estabas con problemas, no cambió. No cambió. Es el mismo que está contigo todos los días y conmigo hasta el fin del mundo, incluyendo este momento ahora de tu historia, este día y en lo que estás viviendo hoy. Él está contigo como el primer día cuando te rescató y te salvó. Él no ha apartado su candelero, Él está en ti, Él es la misma que te llamó y te alcanzó. Es el mismo que también te sostiene, porque por gracia somos salvos, no únicamente en el momento que somos alcanzados por Cristo, sino que esa gracia está disponible y nos sostiene en todo el peregrinar mientras estemos de este lado de la gloria. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que se ha enfriado el primer amor. Recuerda las primeras obras. Recuerda que estabas endeudado, pero estabas feliz. Y Jesús le dice, hay una promesa. Si se arrepienten, al que venciere, lo que fue perdido en Edén y fue recuperado en Cristo Jesús, les será dado. Participarán del árbol de la vida. Del árbol de la vida. No solamente participamos de una vida abundante en Cristo, porque yo te aseguro algo. La situación no está fácil. Pero otra cosa te aseguro también. Estaría peor si estuviese sin Cristo. Porque tú sabes quién escribió tu historia. Estás convencido en tu esperanza viva, Cristo Jesús. Que aunque tal vez todo no te sonría de la manera que tú esperas y quieres de este lado del cielo, tú sabes que hay vida eterna. Y esa vida eterna es segura para aquel que ha sido alcanzado por Él. Hoy el Señor nos deja en un compromiso fatal. Fatal. O permaneces de esa manera. Y si no se apartó, se apartará el candelero de ti. O dice, no, Señor, de ninguna forma. Ah, no, conmigo no. Yo voy a volver al primer amor. Porque lo que Cristo me dio, las situaciones de la vida
pasajeras que hoy están y mañana se van, no me lo van a quitar. Jesús extiende su enorme misericordia y gracia, porque el tiempo no ha terminado para ti. Tú estás todavía respirando. Tú puedes procesar el mensaje de que de aquí ha sido lanzado. Pero hermano, eso me deja a mí en un compromiso. Pero a vos también te dejan un compromiso. ¿Qué va a gobernar tu vida? ¿Qué va a controlar tus decisiones? ¿Quién va a determinar cómo vives? Si puedes estar gozoso, feliz o triste y amargado. ¿La vida o Cristo? Si tú no lo has hecho todavía, hoy el Señor te está llamando. Porque no puedes acceder al gozo del Señor en tu propia fuerza. No puedes volver al primer amor si que es que lo has dejado en tu propia y única voluntad. Es únicamente por la intervención de nuestro Señor y nuestro Dios. Yo quiero preguntarte hoy, porque hoy te dejó el Señor a ti en una situación complicada, hermano. O tomas una decisión por Cristo. Si no lo has hecho ya. Y si has dejado el primer amor, decides volver a Él. O decides continuar con tu vida. Mas yo sé que aquellos que están aquí esta mañana y los que están también conectados, por lo menos eso esperamos, que sean de los que oyen la palabra, el mensaje de Dios, y no endurecen su corazón, sino que dicen: háblame, Señor, háblame, Señor. Porque yo sé que a quien le daré cuentas es a Él, por lo que Él habló mi vida hoy. Y a quien tú darás cuenta también será Él, por lo que Él habló tu vida hoy. Hoy vamos a participar de la cena del Señor. Aquella sacramento que el Señor nos dejó para que hagamos en memoria de Él. Y vamos a ponernos de pie primero y vamos a orar